El Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano fue obra de Carlomagno y retuvo este título por lo menos 1.000.000 de años hasta los días de Napoleón. La idea de una Europa unida y gobernada como una sola comunidad y completamente entregada a la fe cristiana sigue siendo un ideal. Los reyes merovingios, sucesores de Clodoveo, fueron débiles gobernantes en manos de los mayordomos del palacio, que acabaron por crear su propia dinastía de reyes carolingios, de la que Carlomagno fue el máximo representante. Este ascendió al trono en el año 768, compartiéndolo con su hermano Carlomán, aunque esta costumbre de dividir la herencia territorial entre los hijos era una práctica franca engendradora de conflictos civiles. En este caso, Carlomán murió al poco tiempo y su hermano pudo reinar de manera indiscutida durante 43 años. De Carlomagno. Carlomagno fue un gran rey, un gran guerrero y era un gran hombre, de gran asamenta, valiente y resuelto, que sabía disfrutar la vida y siempre se preocupaba por la cultura del clero, a quien siempre estuvo dispuesto a escuchar. El Papa le había pedido su ayuda para enfrentarse a los lombardos, un pueblo germánico que había invadido Italia en el año 568, y Carlomagno no lo defraudó, conquistando el reino lombardo, que sumó a sus territorios. Roma le fascinó, haciendo que deseara para su país el mismo desarrollo cultural y artístico. En correspondencia, el Papa le dio satisfacción y lo coronó como emperador de los romanos el día de Navidad del año 800. Las conquistas de Carlomagno, a quien franceses y alemanes aclamaban por igual como un héroe, hicieron de este sueño realidad, y después de campañas durísimas derrotó a los sajones, obligándoles a abrazar el cristianismo. Con ello toda Europa central hasta el Alba y el Danubio medio quedó unida a la cristiandad, al tiempo que Italia pasaba también a formar parte del imperio y del papado quedaba bajo su dominio. Las Chanson de Roland. Una de las más grandes derrotas sufridas por Carlomagno se produjo en Roncesvalles, en el norte de España, donde un cuerpo del ejército mandado por Roland fue destrozado por vascos, pero este revés fue causa de la mayor obra artística inspirada en la leyenda de Carlomagno. La Chanson Roland, compuesta en el siglo XI, aunque Carlomagno era un germano, gobernó sobre toda la antigua Galia, y la literatura de su reinado se escribió en francés antiguo. Las conquistas de Carlomagno pusieron en contacto con la civilización a lo que hoy es Polonia, Bohemia, Austria y Hungría. Al mismo tiempo, la concesión por parte de los antiguos territorios lombardos al papado dio lugar en los estados poníficos, que no quedaron unificados con el resto de Italia hasta 1870. Cuando Carlomagno murió, sus tierras se dividieron entre sus 3 hijos, de forma que uno quedó con el este de Alemania, otro con la Francia de Oeste y el tercero con Lotario, con una larga faja de territorio entre los dominios de sus hermanos, que iba desde Holanda a Roma. Las relaciones con la Iglesia. A partir de entonces, el Sacro Imperio Romano se germanizó cada vez más, interviniendo en los asuntos de Italia, unas veces como aliado y otras como enemigo del Papa. Francia e Inglaterra estaban ocupadas en la resistencia contra los daneses y los vikingos que invadían sus costas y los valles de sus ríos. Los conflictos en el norte de Europa. El último ataque importante realizado por los hombres del norte contra la civilización latina procedió en Escandinavia y vino por mar. La superpoblación y las querellas políticas impulsaron a la juventud escandinava a partir del año 800 aproximadamente a emprender expediciones con la esperanza de enriquecerse mediante el pillaje. Así es como durante 2 siglos se sucedieron incursiones de piratería seguidas de invasiones en una gran escala, en las que se desplegó la ferocidad
que por algún tiempo la suerte de la civilización occidental pareció hallarse en peligro. Estos piratas vikingos procedían en Noruega y Dinamarca, mientras que los suecos por parte se habían retirado hacia el interior para organizar a las dispersas tribus rusas que vivían a lo largo de las grandes vías de agua de su país. Y por último estaban los vikingos. El valor y la resistencia inagotable de los vikingos les permitieron atravesar el Atlántico Norte en barco de vela y colonizar Islandia y Groenlandia. Más al oeste llegaron a una tierra que denominaron Vinland, que probablemente era de la costa del Labrador. Esto puede significar que los vikingos fueron los primeros que llegaron a América siglos antes que Colón. También se establecieron en archipiélagos como Island, Orcadas y Hébridas. Tenían en su centro de operaciones piráticas en las islas de Man, en el mar de Irlanda. La muerte de Carlomagno dejó una Europa débil y desunida, fácil presa para las feroces incursiones nórdicas, que atacaban sin cesar las poblaciones de la costa, adentrándose por los tranquilos valles fluviales del oeste. Cuando desembarcan tenían la costumbre de robar caballos y seguir con ellos hasta el interior. Los daneses se concentraron en las rutas del Mar del Norte, mientras que los noruegos asolaban las islas y las costas de la Escocia septentrional, para seguir hasta Irlanda a las costas occidentales inglesas. Algunos vikingos penetraron incluso en el Mediterráneo, donde más tarde llegaron a fundar reinos en el sur de Italia y de Sicilia. Muchas gracias.